Bienvenidos y bienvenidas a la cursada virtual de Farmacología 1 de la Cátedra 3 de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Hoy vamos a resolver el trabajo práctico número 7 de la guía Farmacología de los sistemas adrenérgicos. Empezamos entonces con el ejercicio número 1, efectos del prazosin. ¿Qué es el prazosin? Es un bloqueante alfa 1 selectivo y competitivo. 2. Dibuje las curvas concentración-respuesta a la noradrenalina en presencia de tres concentraciones crecientes de prazosin y fundamente. En este gráfico entonces vemos una curva concentración-respuesta a la noradrenalina sola. O sea, esta primera curva sería nuestra curva control. Bueno, entonces lo que vemos en este gráfico son las curvas concentración-respuesta a la noradrenalina en presencia de tres concentraciones fijas y crecientes de prazosin. Vemos un desplazamiento de las curvas hacia la derecha, es decir, que aumenta la concentración efectiva 50, o sea, la concentración de noradrenalina necesaria para alcanzar el 50% de la respuesta máxima aumenta como consecuencia de la presencia del prazosin, que ya dijimos que es un antagonista alfa 1. Sin embargo, vemos que la respuesta máxima alcanzada sigue siendo del 100%, y esto se debe a que el prazosin, como es un bloqueante competitivo, se une a los receptores alfa 1 en el mismo sitio de unión que la noradrenalina. Entonces, a medida que aumentan las concentraciones de noradrenalina, esta desplaza al prazosin de su sitio de unión y por eso logra el 100% de la respuesta máxima. Pregunta número 3. ¿Qué órganos pudieron haberse utilizado para este examen? Lo que me está preguntando es dónde podemos encontrar los receptores alfa 1. Para eso les recomiendo que durante todo el TP tengan a mano el cuadro de la página 15 y 16 de la guía, en la cual van a tener los diferentes órganos y los receptores adrenérgicos. En este caso sería entonces el ojo, los vasos sanguíneos, los esfínteres del aparato digestivo y la vejiga. Pregunta 4. ¿Qué respuesta se mide en cada uno de esos órganos? En el ojo, la contracción del músculo radial del iris, lo que va a producir midriasis. En los vasos sanguíneos, la estimulación del receptor alfa 1 produce vasoconstricción. Después tendremos también la contracción de los esfínteres del aparato digestivo. Y por último, en la vejiga, la contracción del trígono y del esfínter interno. Continuamos con el ejercicio 1. Ahora dice que tanto el prazosin como la fentolamina producen hipotensión arterial. Esto es porque al bloquear el receptor alfa 1 adrenérgico predomina el efecto beta 2 sobre los vasos sanguíneos, que eso conlleva a la vasodilatación. Y recordemos que si yo tengo vasodilatación e hipotensión arterial, una respuesta refleja sería el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero lo que dice el ejercicio es que el prazosin produce mucha menos taquicardia que la fentolamina. Pregunta número 5, ¿qué es la fentolamina? Es un bloqueante alfa no selectivo competitivo. ¿Qué quiere decir que sea no selectivo? Quiere decir que bloquea tanto al receptor alfa 1 como al receptor alfa 2. Y es un derivado de la imidazolina, o sea, sería el grupo de la fentolamina. Pregunta número 6, ¿cómo explicaría las diferencias del efecto sobre la frecuencia cardíaca entre el prazosin y la fentolamina? Bueno, lo que sucede es que, bueno, ya dije que los dos bloquean el receptor alfa 1, pero como la fentolamina también bloquea al receptor alfa 2, que normalmente es un receptor presináptico que inhibe la liberación de noradrenalina, esta inhibición no va a existir, por lo tanto voy a tener mayor liberación de noradrenalina, que a nivel del corazón va a producir un mayor aumento de la frecuencia cardíaca. Ejercicio número 2, efectos de la fenoxibenzamina. ¿Qué es la fenoxibenzamina? Es un bloqueante alfa no selectivo y no competitivo, o sea, bloquea tanto alfa 1 como alfa 2 y pertenece al grupo de las beta-aloilquilaminas. En la pregunta 2 nos pide dibujar la CDR, la noradrenalina, en presencia de tres concentraciones fijas y crecientes de fenoxibenzamina. Acá tenemos primero la curva control de noradrenalina sola, y este sería el gráfico en presencia de concentraciones fijas y crecientes de fenoxibenzamina. Lo que vemos entonces es un desplazamiento de las curvas hacia la derecha. Esto quiere decir que aumenta la concentración efectiva 50, como ya habíamos visto antes, como consecuencia de la presencia de la fenoxibenzamina, que es un bloqueante alfa. En un principio vemos que la respuesta máxima alcanzada sigue siendo del 100% porque suponemos que hay receptores de reserva, esto ya lo vieron en el práctico y en el teórico de farmacodinamia, y después observamos una caída de la respuesta máxima, que esto tiene que ver con el mecanismo de acción de la fenoxibenzamina. Lo que hace es
producir la alquilación de los receptores adrenérgicos, lo cual genera un cambio conformacional irreversible en los mismos. Por eso es que se produce esta caída del efecto máximo. Es, por lo tanto, un bloqueante no competitivo. Bueno, pregunta número 3. ¿Qué órganos pudieron haberse utilizado para este experimento? Los mismos que vimos en el ejercicio anterior. Está hablando de los órganos en donde podemos encontrar receptores alfa 1 y también alfa 2, si se fijan en el cuadro, también se encuentra a nivel del páncreas, donde va a disminuir la secreción de insulina y de glucagón, como para agregar otro órgano también. Bueno, la pregunta número 4 ya la pudimos responder. Y la 5, de acuerdo a su respuesta en la pregunta 4, los efectos in vivo de la fenoxibenzamina durarán. La respuesta es mucho tiempo y van a ir disminuyendo lentamente hasta desaparecer, justamente por esto que les conté, la alquilación de los receptores, que generan un cambio irreversible en los mismos. Entonces, necesitaríamos que se vuelvan a sintetizar nuevos receptores que estén libres de la fenoxibenzamina, por decirlo de alguna forma, para que vuelvan a poder producir un efecto en esos órganos. Ejercicio número 3, efectos del propranolol. ¿Qué es el propranolol? Es un bloqueante competitivo y no selectivo de los receptores beta-adrenérgicos. Esto quiere decir que bloquea tanto al receptor beta 1 como beta 2, por eso es no selectivo. 2. Dibujar la CDR, la noradrenalina, en presencia de 3 concentraciones fijas y crecientes de propranolol. Acá, como siempre, tenemos entonces la curva control de noradrenalina sola. Y en este gráfico vamos a ver lo que sucede cuando tenemos además propranolol, concentraciones fijas y crecientes de propranolol. Y bueno, como ya vimos en los otros ejercicios, es un gráfico de antagonismo competitivo, en el cual vemos un aumento de la concentración efectiva a 50, el desplazamiento de las curvas hacia la derecha y la respuesta máxima del 100% debido a que cuando aumentan las concentraciones de noradrenalina, esta desplaza el propranolol de su unión al receptor y por eso logra llegar al 100% de la respuesta. 3. ¿Qué órganos pueden haberse utilizado para este experimento? Me está preguntando en qué órganos puedo encontrar receptores beta 1 y beta 2. Estos pueden ser el corazón, músculo lisobronquial, vasos sanguíneos y la vejiga. ¿Qué respuesta se mide en cada uno de esos órganos? A nivel del corazón, como consecuencia de la estimulación de los receptores beta 1 adrenérgicos, vamos a ver un aumento de las 5 propiedades cardíacas, es decir, excitabilidad, conductibilidad, automatismo, contractilidad y relajación. Y después, con respecto al receptor beta 2, se vio que tiene significado funcional únicamente a nivel del nódulo sinusal, a pesar de que podría estar en otros lugares del miocardio. Es por eso que funcionalmente lo único que va a producir es un aumento de la frecuencia cardíaca por estimulación del nódulo sinusal. A nivel del músculo lisobronquial vamos a observar broncodilatación, a nivel de los vasos sanguíneos, vasodilatación y en la vejiga relajación del detrusor. También podemos ver en el cuadro que podemos encontrar receptores beta 2 a nivel del páncreas, que su estimulación conlleva un aumento de la secreción de insulina y de glucagón. Y otro efecto también importante es la relajación del útero grávido, y es por eso que se puede utilizar para detener las contracciones uterinas, por ejemplo, en un embarazo pretérmino. Es un uso de los agonistas beta 2 en obstetricia. Quiero aclarar una cosa, y es que no me está preguntando sobre los efectos del propranolol sobre los diferentes órganos, que claramente no van a ser los que acabo de decir, sino que lo que está preguntando es qué órganos yo podría utilizar que tengan receptores beta 1 y beta 2, o sea, para hacer un experimento de un órgano aislado, y qué efectos tiene el sistema nervioso simpático sobre esos órganos, ¿sí? Quiero aclarar esa parte. Lo mismo cuando hablamos antes del prazosin y de la fenoxibenzamina, ¿sí? Que también son bloqueantes, o sea, lo que pregunta el ejercicio por ahora es únicamente cuáles son los órganos efectores que tienen receptores alfa o receptores beta y cuáles son los efectos de la noradrenalina en esos órganos, ¿sí? O sea, el sistema nervioso simpático. Después ahora ya vamos a empezar a ver qué es lo que pasa, cuáles son los efectos de los bloqueantes en nuestro organismo. Continuamos con el ejercicio 3. Supongamos que en vez de propranolol se hubiera utilizado un bloqueante selectivo de los receptores beta 1. Pregunta número 5, dar un ejemplo de un bloqueante selectivo beta 1. Bueno, un ejemplo sería el atenolol. Acá les puse igual todos los bloqueantes beta 1. La regla memotécnica que usamos todos es ameba.
por atenolol, metoprolol, esmolol, bisoprolol y acebutolol. Es una regla que no se lo van a olvidar nunca. Pregunta número 6, contestar nuevamente las preguntas 3 y 4. Órgano efector que podríamos estar utilizando sería el corazón, también podría ser adipocitos o glándulas salivales, y la respuesta al aumento de las propiedades cardíacas. Bien, porque lo mismo, estamos hablando de cuál es el efecto de la noradrenalina a nivel del corazón. Supongamos ahora que la curva se hubiera efectuado con un agonista selectivo de los adrenoceptores beta 2 en lugar de la nora. 7. Dar un ejemplo de un agonista beta 2 selectivo. El ejemplo es el salbutamol, que quizás algunos lo conocen porque es muy utilizado en el tratamiento del asma. Ahora lo vamos a ver más adelante. Acá les puse otros agonistas beta 2. Contestar nuevamente las preguntas 3 y 4. Ejemplo de órgano efector es el músculo liso bronquial. Obviamente hay más que están en el cuadro de la página 15, pero les puse el músculo liso bronquial porque para eso usamos el salbutamol. Lo utilizamos como broncodilatador, ¿sí? Produce broncodilatación mediante la relajación del músculo liso bronquial. Bueno, entonces por ahora lo que estudiamos con estos ejercicios son los efectos de la noradrenalina en diferentes órganos efectores como consecuencia de la interacción en los receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y además pudimos aplicar los conceptos de farmacodinamia al estudiar las curvas dosis-respuesta de la noradrenalina en presencia de diferentes antagonistas adrenérgicos. Continuamos entonces con el ejercicio número 4, efectos cardiovasculares de las catecolaminas. Parte 1, cambios en la presión diastólica, presión sistólica y frecuencia cardíaca después de una inyección de adrenalina. En la guía van a ver que este ejercicio en realidad tiene gráficos para hacer y completar. La verdad es que se me complicó un montón poder hacerlos bien en Paint, así que bueno, hice estos cuadros que van a ver en esta diapositiva y en las próximas, que cumplen con el objetivo del ejercicio, que es explicar cuáles son los efectos cardiovasculares de las catecolaminas, y en este caso vamos a empezar con la adrenalina. Bueno, primero recordemos que la adrenalina a dosis habituales presenta mayor potencia sobre los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos y únicamente a altas concentraciones va a tener efecto alfa. Por eso es que a dosis bajas, como consecuencia de la estimulación de los tres beta 2, va a haber vasodilatación y por lo tanto una disminución de la resistencia vascular periférica. Esta conlleva una disminución de la presión diastólica y a un aumento de la frecuencia cardíaca de forma refleja. Y la presión sistólica va a estar aumentada por el efecto beta 1. Mientras que a dosis altas, como consecuencia de la vasoconstricción producida por el estímulo de los receptores alfa 1, vamos a observar un aumento de la resistencia vascular periférica con una disminución refleja de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión diastólica y obviamente la sistólica va a seguir siendo alta, o sea, tiene un efecto de hipertensión arterial, ¿se entiende? Después también me pregunta con respecto al corazón desnervado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, sabemos que si tenemos un órgano desnervado, en este caso el corazón, va a haber una ausencia de agonista, por lo que se va a producir upregulation de los receptores, en este caso beta, esto se denomina sensibilización. Entonces, cuando yo después agrego adrenalina, voy a observar un aumento aún mayor de la frecuencia cardíaca como consecuencia de el aumento de la densidad de receptores beta a nivel del corazón. Entonces, como conclusión, el efecto cardiovascular de la adrenalina depende de la dosis. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Bueno, pasamos entonces a la parte 2. Cambios en la presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca en presencia de fentolamina. Recordemos que la fentolamina es un bloqueante alfa competitivo no selectivo, que quiere decir que sea no selectivo, que bloquea tanto alfa 1 como alfa 2. Para que puedan entender mejor este ejercicio, les voy a contar que la fentolamina es un fármaco que utilizamos para el tratamiento del feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas. Y generalmente los pacientes tienen crisis hipertensivas porque esas catecolaminas que están en exceso en su organismo
como consecuencia de la unión a los receptores alfa-1 adrenérgicos en los vasos sanguíneos, eso va a producir vasoconstricción y por lo tanto hipertensión arterial. Entonces la fentolamina, cuando el paciente toma la fentolamina, al bloquear los receptores alfa-1, esas catecolaminas endógenas del sistema nervioso simpático se van a unir a los receptores beta-2, produciendo entonces vasodilatación con disminución de la resistencia vascular periférica y de esa forma disminuye la tensión arterial, pero hay un aumento reflejo de la frecuencia cardíaca, por eso es que uno de los efectos adversos de la fentolamina es la taquicardia. Parte 4, vamos a ver los cambios cardiovasculares que produce el propranolol. Como ya vimos antes, es un bloqueante beta no selectivo y competitivo. Bloquea tanto al receptor beta 1 como al receptor beta 2. Entonces, esta pequeña, digamos, variación en la resistencia vascular periférica que tendería a aumentar por efecto alfa 1 tiene poco significado comparado a los cambios cardiovasculares generados por el bloqueo beta, y es por eso que los podemos utilizar entonces como antihipertensivos, ¿sí? Entonces, esta pequeña, digamos, variación en la resistencia vascular periférica que tendería a aumentar por efecto alfa 1 tiene poco significado comparado a los cambios cardiovasculares generados por el bloqueo beta, y es por eso que los podemos utilizar entonces como antihipertensivos, ¿sí? Y bueno, y además también en cardio los beta bloqueantes que son muy usados, también los podemos utilizar como antiarrítmicos, como antianginosos por disminución del consumo de oxígeno del miocardio. Son los fármacos de primera línea también en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, mientras que no sea descompensada, porque eso es una contraindicación absoluta. Y bueno, obviamente más usos que seguramente vieron en el teórico. Bien, pasamos ahora al estudio de los efectos cardiovasculares de la noradrenalina. Primero recordemos que a dosis habituales la noradrenalina carece de actividad beta 2, por lo tanto los efectos que vamos a observar son consecuencia de la estimulación de los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. Entonces, como consecuencia del estímulo del receptor alfa 1, vamos a tener vasoconstricción, es decir, aumento de la resistencia vascular periférica, por lo tanto un aumento de la presión diastólica, por estimulación del receptor beta 1, un aumento en la presión sistólica, y con respecto a la frecuencia cardíaca tenderíamos a pensar de que como consecuencia del estímulo beta 1 debería aumentar, pero lo que sucede es que la frecuencia cardíaca disminuye debido a un reflejo vagal inducido por el aumento de la resistencia vascular periférica. Vamos a estudiar ahora los efectos cardiovasculares del isoproterenol. Recordemos que es un agonista beta no selectivo, esto quiere decir que es un agonista tanto de los receptores beta 1 como de los receptores beta 2. Por lo tanto, por estímulo beta 1 va a producir un aumento de la presión sistólica. Por estímulo beta 2 va a producir vasodilatación con disminución de la resistencia vascular periférica y de la presión diastólica. Y por efecto beta 1 y beta 2 a nivel del corazón va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Ejercicio 5, propranolol y ejercicio. Dice, el gráfico muestra como referencia la barra correspondiente a la frecuencia cardíaca control en reposo. 1. Dibuje la barra correspondiente a la respuesta al ejercicio en condiciones control. Fundamente su dibujo. Bueno, nosotros sabemos que en el ejercicio aumenta el tono simpático, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca como consecuencia de la estimulación de los receptores beta a nivel del corazón. Por eso es que la barra va a estar más alta, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca en el control. 2. Dibuje la barra correspondiente a reposo durante el tratamiento con propranolol. Fundamente su dibujo. Bueno, en un paciente que está tomando propranolol, la frecuencia cardíaca en reposo va a estar igual que en el caso del control, o sea, paciente que no está tomando propranolol, o puede llegar a estar levemente disminuida, como habíamos visto en el ejercicio anterior, con respecto a los efectos cardiovasculares del propranolol. Y obviamente va a estar relacionado con el bloqueo beta. 3.
dibuje la barra correspondiente a respuesta al ejercicio durante el tratamiento con propranolol. O sea, ahora lo mismo, paciente que toma propranolol, ¿qué pasa cuando hace ejercicio y aumenta el tono simpático? En ese caso, la frecuencia cardíaca va a seguir estando igual al reposo o levemente aumentada según la cantidad de noradrenalina, liberada. Recordemos que como es un bloqueante competitivo, si hay mucha liberación de nora, podría eventualmente desplazar al propranolol y aumentar un poco la frecuencia cardíaca. Pero la conclusión de este ejercicio es la estabilidad que genera el propranolol en la frecuencia cardíaca. Y esto es algo muy importante para el tratamiento de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Los que cursaron pato habrán visto que la cardiopatía isquémica está generalmente asociada a la obstrucción parcial o total de las arterias coronarias por placas de ateroma. Obviamente, si la obstrucción es total, va a producir un infarto, y cuando es parcial, por lo general los pacientes presentan la angina de pecho, o sea, el dolor precordial durante el esfuerzo. Esto tiene que ver que en el esfuerzo o en el ejercicio aumenta la necesidad de oxígeno del miocardio. Y en estos pacientes, digamos, es un corazón que está recibiendo menos oxígeno de lo que debería, justamente por la obstrucción que genera esa placa de ateroma. Entonces, a estos pacientes le vamos a dar justamente propranolol, porque el bloqueo beta, como podemos ver en este ejercicio, mejora la tolerancia al ejercicio, porque no va a aumentar tanto la frecuencia cardíaca y por lo tanto tampoco va a aumentar el consumo de oxígeno del miocardio. O sea, disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. Ejercicio número 6, miocardio y adrenoceptores. Dice entonces, en un estudio efectuado en miocardio aislado se utilizó como agonista al isoproterenol para determinar el PA2 de un antagonista no selectivo. Recordemos entonces que el isoproterenol es un agonista beta no selectivo. Esto quiere decir que se une tanto al receptor beta 1 como al receptor beta 2 adrenérgico. A. ¿Cómo respondió el miocardio ventricular al agregado del isoproterenol? Bueno, como ya habíamos visto antes, se produce un aumento de las 5 propiedades cardíacas. B. ¿Qué receptores fueron activados para producir la respuesta indicada en A? Fueron los receptores beta 1 y beta 2. C. De un ejemplo de un antagonista no selectivo que pudo haberse utilizado en este estudio. Por un lado tenemos el propranolol, también el timolol, sotalol y nadolol. Pedía mencionar uno, pero bueno, les puse otros para que los tengan en cuenta también. D. ¿Qué es el PA2? Esto lo vimos en farmacodinamia. El PA2 es el logaritmo negativo de la concentración molar de antagonista necesaria para duplicar la concentración efectiva 50 de un agonista. Y es directamente proporcional a la potencia del antagonista, o sea, mayor PA2, mayor potencia, menor PA2, menor potencia del antagonista. Y recordemos que la potencia es la concentración. E representa en un mismo gráfico de coordenadas las curvas concentración-efecto observadas con isoproterenol solo y en presencia de concentraciones crecientes de la droga elegida en C. Supongamos propranolol. Entonces, el gráfico que veríamos es este. Es un gráfico de antagonismo competitivo, ya que vimos que el propranolol es un bloqueante beta competitivo, ¿sí? Pero en vez de utilizar la noradrenalina como agonista, utilizamos al isoproterenol. Ejercicio 7, segundas partes pueden ser buenas. Bueno, en este ejercicio lo que pedía era que completen el esquema que es del TP de colinérgicos con respecto a los efectos, digamos, oculares, tanto del sistema nervioso simpático como del parasimpático. Entonces, a modo de repaso, la estimulación de los receptores muscarínicos de tipo 3 producen miosis y acomodación del cristalino.
Y con respecto al sistema adrenérgico, la estimulación del receptor beta 2 produce un aumento de la secreción del humor acuoso en los procesos ciliares y la estimulación del receptor alfa 1 conlleva la contracción del músculo radial del iris, produciendo entonces midriasis. Por eso es que algunos bloqueantes beta, por el bloqueo beta 2, se pueden utilizar en el tratamiento del glaucoma y de esa forma disminuyen la secreción del humor acuoso y por lo tanto disminuyen la presión intraocular. Y también otro uso en oftalmología importante, digamos, tanto de los agonistas alfa 1 como de los bloqueantes muscarínicos, es para producir midriasis, que es necesario para realizar un fondo de ojo. Por eso pueden utilizar la fenilefrina, que es un agonista selectivo alfa 1, y también la tropicamida, que como ya vimos en colinérgicos, es un bloqueante muscarínico. Entonces, de esa forma obtendríamos midriasis y podríamos realizar un fondo de ojo. Ejercicio 8. Explicando hechos. El salbutamol administrado en aerosol y correctamente dosificado puede producir taquicardia. 1. ¿Qué subtipos de adrenoceptores beta hay en el miocardio humano? Bueno, ya vimos que receptores beta 1 y receptores beta 2. 2. Dar por lo menos 3 explicaciones a la taquicardia producida por el salbutamol en seres humanos. Bueno, ya vimos que el salbutamol, les conté que es un agonista beta 2, que se utiliza tanto para el tratamiento del asma como del EPOC por su efecto broncodilatador. Pero como dice el ejercicio, uno de los efectos adversos es la taquicardia. Y eso está asociado a que el salbutamol también se va a unir a los receptores beta 2 de los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación, y sabemos que eso genera taquicardia refleja. Ese es el principal mecanismo. Y también porque se vio que a altas dosis perdería la selectividad por el receptor beta 2, uniéndose también a los receptores beta 1 y aumentando aún más la frecuencia cardíaca, y por el estímulo de los receptores beta 2 presinápticos, que aumentan la liberación de noradrenalina. La supresión brusca de propranolol no es recomendable. ¿Por qué? Bueno, esto también ya lo vieron en la clase de farmacodinamia, que la administración sostenida de cualquier bloqueante, en este caso el propranolol, conlleva a una upregulation de los receptores, que en este caso van a ser los receptores beta 1 y beta 2. Entonces, si yo suprimo de forma brusca el propranolol, digamos, en el caso del corazón, el miocardio va a estar sensibilizado, o sea, con un aumento en la densidad de los receptores beta 1 y beta 2, y eso podría llevar a un estado de hiperactividad simpática y a complicaciones graves, principalmente en los pacientes con cardiopatía isquémica, que como ya les conté, son pacientes que al tener obstrucciones en las arterias coronarias, la hiperactividad simpática a nivel del corazón generaría mayor consumo de oxígeno por el miocardio y por lo tanto podría haber isquemia y eventualmente un infarto a nivel del corazón. 4. Si no lo contestó antes, ¿cuál es el mecanismo involucrado? Upregulation homólogo. Y después dice, la hipotensión ortostática producida por el bloqueo alfa-adrenérgico es un efecto adverso de diferentes grupos de medicamentos. Este efecto se observa al comenzar los respectivos tratamientos y va desapareciendo a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo pueden explicarse estos hechos? Bueno, el bloqueo alfa 1 a nivel de los vasos sanguíneos genera una ausencia de la respuesta vasoconstrictora ante el cambio de posición, produciendo entonces una caída de la tensión arterial, y esto es lo que llamamos hipotensión ortostática. Sin embargo, como dice el ejercicio, a medida que pasa el tiempo, este efecto adverso va desapareciendo. Esto tiene que ver con que el bloqueo crónico de los receptores alfa 1 produce upregulation y de esa forma disminuye también este efecto. Pasamos ahora al ejercicio 9, cocaína y tiramina. En un experimento se midió el incremento de la tensión arterial luego de inyectar por vía endovenosa noradrenalina o tiramina, experimento control. Luego se inyectó cocaína y se repitió el experimento.
En el gráfico ya están dibujadas las barras correspondientes al experimento control, que serían estas, ¿sí? Bueno, entonces ¿qué es la tiramina y cuál es su mecanismo de acción? La tiramina es un agonista adrenérgico de acción indirecta. Esto quiere decir que lo que hace es aumentar la liberación de noradrenalina. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo hace? Perdón. La tiramina ingresa a la neurona presináptica y a las vesículas sinápticas y de esa forma desplaza la noradrenalina que está almacenada en esas vesículas y por lo tanto aumenta su liberación. 2. ¿Qué hubiera sucedido con el efecto de la tiramina en un medio libre de calcio? ¿Por qué? Bueno, el efecto hubiese sido el mismo porque la liberación de noradrenalina inducida por la tiramina es independiente de las concentraciones de calcio extracelulares, ¿sí? Por el mecanismo que ya expliqué. Lo que hace es desplazar a la noradrenalina almacenada en las vesículas sinápticas. 3. ¿Qué es la cocaína? ¿Qué efectos tiene a nivel de la sinapsis adrenérgica? Bueno, la cocaína es una droga que inhibe la recaptación neuronal de noradrenalina y aumenta su concentración en la biofase. Y por eso es que genera un efecto excitatorio. Recordemos que tanto la recaptación neuronal como la extraneuronal de catecolaminas es una de las formas de terminación del efecto adrenérgico, ¿sí? 4. De acuerdo a sus respuestas en las preguntas 1 y 4, dibuje las barras correspondientes al experimento en presencia de cocaína. Entonces, en este caso, en la primera barra, tenemos que primero inyectamos cocaína y luego inyectamos noradrenalina. ¿Qué va a suceder en ese caso? Bueno, la respuesta presora aumenta porque la cocaína va a inhibir la recaptación de nora, o sea, inhibe una de las formas de terminación. Por lo tanto, aumenta la concentración de nora en la biofase, o sea, en la hendidura sináptica, y por eso es que la respuesta presora va a ser mayor. ¿Qué sucede si yo inyecto cocaína y luego tiramina? Bueno, recién vimos que la tiramina aumenta la liberación de nora y que la cocaína inhibe su recaptación. Entonces uno tendería a pensar que estos dos efectos se potenciarían generando un aumento de la respuesta presora. Pero en realidad no sucede eso. Y les voy a explicar por qué. Lo que sucede es que la cocaína no solo inhibe la recaptación de nora, o sea, la entrada de noradrenalina a la neurona presináptica, sino que también inhibe la entrada de tiramina. Y para poder producir su efecto de agonista indirecto, la tiramina necesita entrar a la neurona presináptica para entonces ingresar a la vesícula, desplazar a la nora y hacer aumentar su liberación. Y esto va a estar bloqueado por la cocaína. Por eso es que la respuesta presora va a estar en realidad disminuida. Esto último es lo que denominamos paradoja cocaínica, ¿sí? Ejercicio número 10. Interacciones de la reserpina. En un experimento en animal despierto se midió la presión arterial mediante una técnica incruenta. Primero se inyectó nora y después, cuando desapareció su efecto, se inyectó anfetamina. Finalizadas las mediciones, se inició un tratamiento prolongado con reserpina. Al final del mismo se volvieron a inyectar las aminas, o sea, nora y anfetamina. 1. ¿Qué efecto tuvo la primera inyección de noradrenalina? Bueno, como ya vimos, aumento de la tensión arterial por estimulación del receptor alfa 1, voy a tener vasoconstricción, aumento de la presión diastólica y por efecto beta el aumento de la sistólica, como ya vimos antes, en los efectos cardiovasculares de la nora. 2. ¿Hubo que esperar mucho tiempo para poder inyectar la anfetamina? ¿Por qué? No, porque la vida media de la nora es muy baja. 3. ¿Qué efecto tuvo la primera inyección de anfetamina? Entonces, bueno, ¿qué es la anfetamina? Es un agonista adrenérgico de acción mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado es agonista de los receptores adrenérgicos, o sea, se une a los receptores adrenérgicos, y además también estimula la liberación e inhibe la recaptación de nora y de dopamina. Por eso es que es de acción mixta, o sea, tiene acción directa y acción indirecta. Por lo tanto, el efecto que va a tener la inyección de anfetamina es un aumento de la tensión arterial. 4. ¿Qué efecto tuvo la inyección de nora luego del tratamiento con reserpina? Comparar con el efecto de la primera inyección.
Bueno, como ven acá, la reserpina lo que hace es inhibir a esta ATPasa que permite la entrada de protones, y estos protones son necesarios para el ingreso de las aminas dentro de la vesícula sináptica, ¿sí? Y este almacenamiento de las vesículas sinápticas es una forma de proteger al neurotransmisor de la degradación enzimática. Entonces, el efecto va a ser el mismo en el sentido de que voy a seguir viendo un aumento de la tensión arterial generado por la nora. Lo que podría pasar es que ese efecto dure menos tiempo, ya que va a ser más susceptible a la degradación enzimática. Pero si yo inyecto reserpina y luego inyecto anfetamina, lo que va a suceder es que la reserpina también va a disminuir el ingreso de la anfetamina dentro de la vesícula sináptica, entonces no va a poder desplazar a la nora de las vesículas y de esa forma aumentar su liberación. Entonces la acción indirecta de la anfetamina sobre el sistema adrenérgico es lo que va a estar inhibido, entonces va a disminuir el efecto si lo comparamos con inyectar anfetamina sola, ¿sí? Sin la reserpina. Entonces, en el punto 6 dice explicar las diferencias y o semejanzas observadas entre la nora y la anfetamina. Bueno, que la nora es un agonista directo, mientras que la anfetamina es un agonista de acción mixta, tanto directo como indirecto, y por ese efecto indirecto su efecto disminuye cuando administramos antes reserpina. Bueno, ejercicio 11, captación presináptica. Se midió la captación presináptica de nora en 4 grupos de animales. 1 control, 2 tratados con cocaína, 3 con fenoxibenzamina y 4 con hidrocortisona. El objetivo de este ejercicio, más que nada, es que entiendan cuál es el efecto que tienen estas drogas sobre la captación presináptica de nora. Por un lado, la cocaína inhibe la captación neuronal, la fenoxibenzamina, la captación neuronal y la extraneuronal, y la hidrocortisona va a inhibir la captación extraneuronal, ¿sí? Ejercicio 12, binding en músculo liso bronquial. Dice, se midió el binding de adrenalina en el músculo liso bronquial de animales control y por el otro lado en el músculo liso bronquial de animales tratados crónicamente con propranolol. Ya sabemos qué es lo que sucede si yo trato de forma crónica a un paciente con propranolol, voy a ver upregulation homólogo, en este caso los receptores beta 2, que son los que se encuentran en el músculo liso bronquial. Entonces, ¿hubo diferencias en ambos grupos? ¿Por qué? Sí. El propranolol en el tiempo produce upregulation de receptores beta 2 adrenérgicos. Es una upregulation homóloga. B, efectúa el gráfico de Scatchard correspondiente. Está mal escrito. Bien, entonces en el gráfico de Scatchard tenemos, por un lado, en el eje de las ordenadas, droga unida sobre droga libre, y en el eje de las abscisas, droga unida. La línea negra representa el control y la roja representa al grupo de animales tratados de forma crónica con propranolol, que ya dijimos que va a haber upregulation. Como lo vemos, por un aumento del Bmax, o sea, de la unión máxima, ¿sí? Que es acá, en el punto en el cual la recta se cruza con el eje de las abscisas. Si comparamos el control y el tratamiento con propranolol, vemos esto, que hay un aumento de la densidad de receptores a nivel del músculo liso bronquial. Recién volví a ver el video y me di cuenta que se vio mal la flecha, o sea, este es el eje de las abscisas que representa la droga unida y este es el eje de las ordenadas que representa droga unida sobre droga libre, ¿sí? Ejercicio 13, músculo liso bronquial y salbutamol. Dice, en un experimento se evaluó la respuesta del músculo liso bronquial al salbutamol en 2 grupos de animales, grupo 1 control y grupo 2 tratados crónicamente con metilprednisolona, que es un glucocorticoide. Bueno, algo importante es que los glucocorticoides producen upregulation heterólogo de los receptores beta 2 adrenérgicos. Los corticoides son muy utilizados para el tratamiento del asma principalmente, porque por un lado producen upregulation de los receptores beta 2 adrenérgicos y por el otro lado por su efecto antiinflamatorio, que ya lo van a ver cuando veamos la clase de corticoides. Pero algo importante que quiero aclarar, que muchas veces
presta, digamos, a cierta confusión es que los corticoides no son broncodilatadores, ¿sí? Lo que hacen es esto, hyperregulation de receptores beta 2 adrenérgicos. Entonces, cuando el paciente usa como inhalador, digamos, el salbutamol, por ejemplo, va a producir broncodilatación y a su vez va a haber más receptores beta 2 y eso favorece más aún el efecto, ¿sí? Bien, continuamos. A. ¿Qué respuesta tuvo el músculo liso bronquial al salbutamol? Bueno, como ya dije, broncodilatación, ¿sí? Por relajación del músculo liso bronquial. B. ¿Qué receptores están involucrados en la respuesta del músculo liso bronquial al salbutamol? Bueno, el receptor es el beta 2 y el mecanismo de transducción es que el salbutamol se une entonces al receptor beta 2, que es un receptor unido a la proteína GS, y esto lleva al aumento de los niveles de AMP cíclico por activación de la adenil ciclasa. C. Representa en un gráfico de coordenadas la curva concentración-respuesta del músculo liso bronquial al salbutamol en las dos condiciones citadas. O sea, tenemos el grupo 1, que es el control, y el grupo 2, los pacientes que fueron tratados crónicamente con el corticoide. Indique qué se representa en cada coordenada y qué escala se utiliza, fundamentalmente los dibujos efectuados. Entonces, en la curva concentración respuesta ya sabemos que en el eje de las ordenadas vamos a tener la respuesta en porcentaje, es una escala aritmética, y en las abscisas la concentración de agonista, que está en una escala logarítmica y está expresada en molar. Por eso es que es un gráfico, decimos, semilogarítmico, ¿sí? En este caso, bueno, obviamente le falta bastante al gráfico, pero es lo que encontré de la guía. En este caso, la curva rosa representa al tratamiento del salbutamol con corticoides, o sea, tratado previamente con corticoides de forma crónica. Como los corticoides producen upregulation, lo que vamos a ver comparado a la curva control, que es esta negra de salbutamol solo, es que la curva está desplazada hacia la izquierda. Esto quiere decir que necesito menores concentraciones de, en este caso, salbutamol para poder lograr el mismo efecto que sería la broncodilatación, como consecuencia de la upregulation que se produjo por el tratamiento con corticoides, ¿sí? Y por esto es que usamos tanto los corticoides en el paciente asmático, que también va a recibir salbutamol, y obviamente, como ya dije antes, también lo importante es el efecto antiinflamatorio de los corticoides. Ejercicio 14. Hormona tiroidea y propranolol. RM de 49 años consultó al médico clínico por nerviosismo, diarrea y pérdida de peso. Al examen físico se encontró hipertensión arterial con una TA de 140/90, taquicardia, frecuencia cardíaca de 160, temblor de reposo y bocio difuso. Por lo tanto, le diagnosticaron hipertiroidismo y decidieron internarla, ¿sí? Luego de tomar las muestras de sangre para los estudios correspondientes, se comenzó con la farmacoterapia. Una de las drogas utilizadas fue el propranolol. ¿A qué grupo farmacológico corresponde el propranolol? Supongo que ya lo saben todos y todas. Es un bloqueante beta adrenérgico no selectivo, o sea, bloquea tanto beta 1 como beta 2 y es competitivo. B. ¿Existe una relación farmacodinámica entre la hormona tiroidea y los adrenoceptores? Sí. Recordemos que las hormonas tiroideas producen upregulation heterólogo de los receptores beta 1. Por eso los síntomas cardiovasculares que tienen los pacientes con hipertiroidismo, ¿sí? C. Fundamente la utilización del propranolol en esta paciente. Bueno, por un lado, el propranolol por el bloqueo beta 1 y beta 2 va a producir una disminución de la tensión arterial, como ya vimos en el ejercicio 4, y además también va a disminuir la taquicardia producida por el exceso de las hormonas tiroideas, ¿sí? Y además, ¿por qué usamos este beta bloqueante y no otro quizás para el tratamiento de los pacientes con hipertiroidismo? Porque el propranolol inhibe además la conversión periférica de T4 a T3. Por lo tanto, en estos pacientes que tienen un exceso de hormona tiroidea, recordemos que la hormona activa es la T3, al disminuir esa conversión periférica también disminuye, digamos, este exceso de
de hormonas y el funcionamiento de las mismas, ¿no? Y sus efectos. Ejercicio 15 y llegamos al último, infusión de isoproterenol. TL tiene 65 años y fue llevado a la guardia del hospital por presentar varios episodios de lipotimia, pérdida de la conciencia. Al examen físico se encontraba con una TA de 90-60, bajita, y un pulso radial de 30 latidos por minuto, muy bajo. El electro mostró un bloqueo auriculoventricular completo, que es una bradiarritmia, ¿sí? El médico de guardia decidió comenzar en forma transitoria con infusión endovenosa de isoproterenol. Obviamente este es un paciente que necesita un marcapasos, pero de forma transitoria está bien hacer la infusión endovenosa de isoproterenol. ¿A qué grupo farmacológico corresponde el isoproterenol? Bueno, ya vimos antes que es un agonista beta no selectivo. Esto quiere decir que se une tanto al receptor beta 1 como también al beta 2. ¿Qué subtipo de adrenoreceptores hay en el corazón? ¿Cuál es su localización? Ya sabemos, receptores beta 1 y beta 2. ¿Qué respuestas se obtienen con la activación de los distintos subtipos de adrenoreceptores? Ya dijimos beta 2, aumento de la frecuencia cardíaca, porque a pesar de que está en más de una ubicación en el corazón, tiene significado funcional a nivel del nódulo sinusal. Y beta 1, aumento de las 5 propiedades cardíacas. Entonces, ¿por qué le doy isoproterenol a este paciente? Justamente por esto, porque al estimular el receptor beta 1 y beta 2 va a aumentar la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción, manteniendo por un tiempo al paciente a pesar de la bradiarritmia que tiene. ¿Y por qué se utilizó la vía endovenosa? Porque el isoproterenol tiene baja biodisponibilidad por vía oral, por eso tengo que darlo por vía endovenosa, ¿sí? Lo mismo pasa con la nora y la adrenalina. Bueno, ya terminamos el trabajo práctico, espero que les haya servido y les deseo éxitos en el examen. Mi nombre es Vanessa y soy ayudante del turno lunes. Suerte para todos.